Sonido uno, 2, 3. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando
al encuentro del Señor. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María. María, Madre de Dios, es hija de San Joaquín y Ana, cuyos nombres se conservaron gracias a la tradición de los cristianos. Ofrecemos esta Eucaristía por todo el pueblo santo de Dios, pidamos por nuestra comunidad parroquial y también pidamos por todos nuestros padres, especialmente los que ya son adultos mayores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios de nuestros padres, tú concediste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia de traer a este mundo a la madre de tu Hijo. Concédenos por la plegaria de estos santos la salvación que has prometido a tu pueblo, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Fueron hombres de bien, su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia, su heredad pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvida. Sepultados sus cuerpos en paz, vive su fama por generaciones. El pueblo cuenta su sabiduría, la asamblea pregona su alabanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido, a sus enemigos los vestiré de ignominia, sobre él brillará mi diadema. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en esta memoria que celebramos en la iglesia de San Joaquín y Santa Ana, nombres que, como escuchamos al comienzo de esta celebración, se han conservado a través de la tradición de la iglesia, aquello que se conserva como un tesoro en la comunidad y que pasa de generación en generación, pues se nos han contado que estos son los nombres de los padres de la Santísima Virgen María, a quienes celebramos, porque ellos hacen parte también de la historia de salvación. Estos hombres que han concebido a una mujer sin el pecado original, sin aquella fuerza que se opone a la voluntad de Dios, es porque Dios de una u otra manera también ha conservado en ellos, ha preservado el amor a la voluntad de Dios dentro de la historia de su pueblo. El pueblo de Israel ha sido un pueblo hecho por Dios, pero como dice la Sagrada Escritura, ha sido un pueblo infiel, ha sido un pueblo de dura cerviz, ha sido un pueblo que ha roto constantemente las alianzas, y esas alianzas al romperse pues quitan la amistad con Dios, y el pueblo la ha pagado caro. Durante mucho tiempo el pueblo ha sido fiel. Han habido personajes fieles como Abraham, Moisés, David y otros, pero ha habido momentos de gran decadencia. Por ejemplo, cuando murió David se rompe el pueblo y las 10 tribus del norte, llamado pueblo de Israel, se aparta totalmente de Dios, se hacen un santuario, ponen ídolos, especialmente el famoso becerro de oro, y empiezan a hacer su historia ajena a lo que Dios ha querido hacer desde la casa de David, cuya capital es Jerusalén. Se apartaron totalmente y la pagaron caro, no como un castigo de Dios, sino como consecuencia a sus actos, porque meter dioses extraños es cambiar la naturaleza profunda del ser humano. Cuando está Dios presente en medio de su pueblo, esa imagen y semejanza que Él puso en cada uno de nosotros sale a relucir y se manifiestan a través de las obras de amor, a través de la misericordia. Pero cuando se olvida al Dios verdadero y se ponen otros ídolos, sabiendo lo que es la idolatría, es hacer honra, o mejor dicho, adorar aquello que es malo. La idolatría es eso. El ser humano se hace imágenes de cosas que moralmente son malas y las declara dioses y realiza actos totalmente inmorales, como hemos repetido. Y para realizar esos actos inmorales, como hemos dicho, como adorar al Dios del licor, y hay que beber hasta destruir la vida en eso,
seguir a los dioses de la guerra y volverse violentos y matar, y como en otras culturas también que tienen ese mismo sistema o han tenido de sacrificios humanos por honrar a unos dioses y cosas de esas. Eso degrada de tal manera al pueblo que las personas ya no ven por los demás, sino que tratan de cuidarse lo poquito que puedan tener, y empiezan a funcionar una cantidad de injusticias. Se rompe la unidad cultural, la unidad política, la unidad económica y otras, y vienen otros pueblos, los invaden, los desaparecen. Eso le pasó al pueblo de Israel, a las 10 tribus del norte, 700 años antes de Cristo, más o menos, y hasta el sol de hoy no se recuperó eso. El pueblo que quedó allá en Jerusalén, esa zona, y por eso es establecida como la tribu de Judá, por eso se llaman judíos, tampoco es que hicieran muy bien las cosas. Poco a poco, en medio de una degradación social, empezaron a ser infieles a Dios, hasta que vino el pueblo de Babilonia y se los llevó también 500 años antes de Cristo. A estos últimos, después de 70 años de estar por allá exiliados, se les permite volver a la tierra, que eso es para la Biblia uno de los grandes milagros. Ellos estaban destinados a la muerte, como las 10 tribus del norte, pero Dios les devuelve la tierra, les devuelve la vida, les devuelve las esperanzas, les devuelve todo. Este pueblo, cuando ya entra otra vez a esa tierra prometida, a la ciudad de Jerusalén, viene con otra actitud. Ya no son los soberbios, ya no son los injustos, sino que poco a poco se van manifestando como aquellos que sí quieren cumplir la voluntad de Dios, porque Dios ha sido duro con ellos, dice ahí. Dios nos ha entregado a las manos de los enemigos, y esos babilonios sí que los trataron con mucha violencia. Llegan a su tierra y son personas despojadas. Ven una tierra que ha estado abandonada mucho tiempo y no tienen los medios para poder recuperarla. Les toca entonces empezar casi de cero, y ellos se declaran, o así los declara el profeta en la palabra, los declara los anahuín, los pobres del Señor, el pequeño resto que quedó de un pueblo grande que por soberbio quedó destruido. Pues ahora viene el pequeño resto, aquellos de los humildes del Señor que aprendieron a dar troncas y a mochas, como decimos nosotros, a ser más humildes, más sencillos. No la tienen toda, quedaron dependientes, siempre van a estar conquistados, ya sea por los persas, por los griegos, y en últimas, en el tiempo de Jesús, por los romanos. Nunca tuvieron una real independencia después de que volvieron de por allá, porque pues no tenían los medios, los recursos, y esto hizo que el pueblo fuera mucho más sensible a las cosas de Dios, mucho más sencillo, mucho más humilde. Y el pueblo empieza a practicar la palabra de Dios. La casa de David, lo que quedaba, empieza a tener unos rasgos especiales que son parte de la alianza que Dios había hecho con David, y que eso se empieza a realizar, recordar esos viejos tiempos y actualizarlos, ponerlos por obra, y empieza el pueblo y especialmente estas familias descendientes de David a tener otras cualidades. En la Biblia se llaman las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, por ejemplo, el relato que está en el capítulo 5 de San Mateo empieza precisamente con bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, me atrevo a decir que Jesucristo, eso que dice ahí en el Evangelio, esas palabras que utilizaba, son palabras que ya venía escuchando en su familia, porque ellos son parte de esa descendencia, de ese pueblo que le tocó volver empobrecido, humilde y sencillo, y practicar todos los mandamientos y la voluntad de Dios en las alianzas, y se convirtieron en un pueblo más dócil, más sensible a las cosas de Dios, y especialmente esta familia de David. Por ahí empieza a aparecer Joaquín y Ana, con una sensibilidad profunda,
cómo sería de buena esa relación que tenían con Dios, que Dios les da este regalo hermoso de hacerlos parte del plan de salvación, porque ellos van a engendrar a la Virgen María. Y la Virgen María aprende también toda esta situación, todo esto que Dios le ha regalado, y la preserva a ella especialmente del pecado original. Ella empieza a vivir una cantidad de cosas hermosas en su vida. ¿Cómo sería vivir sin pecado dentro del corazón, queridos hermanos? Pues eso lo vivía la Santísima Virgen María, y tenía como caldo de cultivo ese ambiente familiar ya tradicional de los que volvieron de Babilonia, de ese resto de Israel, de esos humildes, de esos empobrecidos que tienen que poner toda su esperanza en Dios. Pues, queridos hermanos, ahí está el fruto precioso de aquellos que cumplen la voluntad y que viven todas estas bienaventuranzas. Eso que hablaba Jesús, alguna vez se lo escuché a un sacerdote, esas palabras que hablaba Jesús, adivinen de dónde las aprendió. De esa casa, de su familia, de San José, que también era parte de este rebaño, por decirlo así, de los papás de Juan el Bautista, Zacarías e Isabel. Era una familia impresionantemente sólida, una familia llena de Dios, una familia con muchas bienaventuranzas, con muchos, como hoy decimos, valores. Claro que no debemos decir tanto así, sino lo que viene de Dios en la iglesia y en la Biblia se llaman virtudes, así la llama San Pablo. Deberíamos tener esa petición constante de virtudes, lo que viene de Dios, esas fuerzas para ser buenos. Y por eso entonces, como fruto precioso, como fruto maduro, dice Jesús, no ha salido del vientre de mujer en este mundo nadie como Juan el Bautista. Es el fruto más maduro de un pueblo. Y obviamente no ha salido del vientre de mujer aquel que viene del cielo. Y ya sabemos que estamos hablando de la Santísima Virgen María, que viene de unos padres que son totalmente sensibles a las bienaventuranzas de Dios, porque hacen parte de un pueblo que reconoce la acción de Dios en medio de él, que han sido infieles, pero si se cumple de verdad, con fidelidad, lo que Dios quiere, los frutos preciosos se dan, queridos hermanos. Y eso es lo que nos invita precisamente hoy la iglesia al meditar en San Joaquín y Santa Ana, obtener siempre los mejores frutos. Y eso lo decía también Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Nosotros, queridos hermanos que estamos en este mundo, todos nosotros somos fruto de una relación de amor de papá y de mamá. Esos padres que algunos han sido fieles, otros no tanto. Y aquí estamos, somos fruto de un amor que quizás no ha sido tan bendecido como el de Joaquín y de Ana. Un amor que de pronto no tiene raíces así muy religiosas o muy de Dios, quizás no. Porque pues para poder tener unos frutos abundantes y maravillosos como los que acabamos de decir, pues debemos engancharnos dentro del proceso tradicional, por decirlo así, no del tradicionalismo, sino dentro de la tradición de un pueblo que siempre ha seguido a Dios. Ahí debemos engancharnos, queridos hermanos, y si queremos obtener frutos preciosos, pues pidámosle a Dios que nos ayude a ser fieles a su alianza, a su amor, a sus mandamientos, a su voluntad, porque si no, vamos a tener como tenemos hoy en día, lamentablemente. Si yo hablo con personas jóvenes de cierta edad, lo que llaman ya adultos jóvenes, si hablo con adolescentes y si hablo con niños, hay una cosa que está saliendo común hoy en día en todas esas edades: es que no se quieren casar, es que no quieren tener hijos, porque lo que ven es horrible, no ven futuro, ven una cosa extraña, no saben cómo relacionarse con parejas, y eso es tremendamente grave para una sociedad. Cuando no hay un vínculo con algo, no somos parte como de nada, pues ¿qué le vamos a ofrendar entonces al mundo?
queremos excluirnos de ahí, queremos solamente como quedarnos con la parte bonita y placentera del asunto sin comprometernos con una familia y mucho menos engendrar vida. No quieren tener hijos. Eso me llama la atención de las generaciones nuevas que están surgiendo. Y ese es el fruto de todo un proceso cultural, social y político y una cantidad de cosas que han dejado una degradación familiar impresionante. Eso de matar los hijos legalmente, el aborto, ahora proponer todas aquellas cosas que propone la ideología de género con todas esas cosas raras, y nos parece tan normal y lo acoge. Eso sí se acoge. Ese es el fruto que tenemos hoy en día, queridos hermanos. Eso debilita la sociedad y sobre todo debilita las conciencias, debilita la sensibilidad para con Dios, y de aquí en adelante entonces, supongamos que no quisiera ninguno tener hijos. En la palabra de Dios, bendición significa crecer y multiplicaos, maldición es que no se tiene descendencia. Y un pueblo que no tiene descendencia se acaba, entra en esa maldición. Maldición es no querer extender la vida. Pues, queridos hermanos, estamos entrando en una etapa que me parece un poco difícil en nuestra historia y me tocó verla. No había escuchado eso cuando era niño, cuando era joven. Es ya en estas etapas de mi vida que me toca escuchar eso y lamento escucharlo. La única fórmula que nos puede servir para darle contrarrestar eso, por decirlo así, pues es unirnos a la rica tradición de la familia de Dios. Solo los que reconocen el amor de Dios dentro de este mundo, pues, oh sorpresa, conozco algunos grupos religiosos, católicos, pues de laicos, movimientos religiosos y estos, que cuando conocen estas maravillas, lo primero que hacen es tener hijos y en abundancia. De pronto alguno sabe a lo que me estoy refiriendo. Parejas que están así nomás, pero cuando conocen el amor de Dios en ellos y empiezan a vincularse como a Jesucristo, a la iglesia, a tener una vida de oración, oiga, empiezan a engendrar hijos porque encuentran la riqueza de la vida en las personas. Porque rechazar la procreación, esa es una gran maldición para la sociedad, queridos hermanos. Por eso, si no conocemos a Dios, el resultado es ese, maldición, no concebir, no tener vida. En cambio, cuando uno conoce a Dios y le dice uno a Dios y le pide que lo vincule bien y lo haga ser sincero, sencillo, cumplidor, siervo de estas cosas, hasta frutos hermosos se darán. Como decía el padre García Herreros, yo era joven cuando iba a unos grupos allí del Minuto de Dios y decía este padre, el mayor fruto que puede dar la iglesia en cualquier comunidad o de los grupos o en las parroquias son las vocaciones, sean para el sacerdocio, sean para la vida religiosa, las vocaciones. ¿Qué está pasando últimamente en nuestra cultura muy católica, como decimos, que se están bajando y tremendamente las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa? Es que nos hemos desvinculado de la casa de Dios, de la familia de Dios, por seguir estas nuevas líneas culturales que se nos están proponiendo, bastante fascinantes, pero bastante engañosas, donde ya no se quiere la vida porque dicen, es que es un embarazo no planeado, por ejemplo. Ningún embarazo es planeado, queridos hermanos, ninguno. Ninguno de nosotros fue planillado, ninguno de nosotros fue pedido. Nosotros todos somos un regalo de Dios y cada familia, cada mamá tiene que descubrir a la persona que ha dado a luz. Los papás, los hermanos tienen que irse descubriendo como personas porque es un gran misterio que sale de las manos de Dios. La creación de nosotros mismos es hermosa, pero si no se reconoce eso y vemos nuestra vida como una tragedia, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Eso de la vida, eso no. Entonces,
le tenemos miedo a las dificultades, nos volvimos cobardes para muchas cosas y ya no queremos asumir ciertas responsabilidades, especialmente la de concebir familia, formar una familia como Dios manda. Eso me asusta. Eso me asusta, queridos hermanos, porque ¿cuál podría ser el futuro, por ejemplo, de este pueblo? Pues, queridos hermanos, supliquémosle a Dios para que, ojalá, por las mejores vías, no como le tocó al pueblo de Israel, que fue con garrote, que fue con cosas duras, llevados al exilio, y los que volvieron mucho más sumisos, mucho más adeptos, mucho más receptivos a la voluntad de Dios, que no sea de pronto a las malas, sino que sea una forma de entrega voluntaria y consciente a Dios y decirle: aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad, somos tu pueblo que te sigue, que te busca. Pues, queridos hermanos, pidámosle al Señor que, así como suscitó a San Joaquín y a Santa Ana, como una familia hermosa, como una familia llena de Dios, que pudo tener estos frutos maravillosos, que nuestro país, nuestra sociedad, nuestro mundo siga teniendo frutos maravillosos. Todos nosotros, cuando nos unimos a la familia de Dios en Jesucristo, somos igualitos que la Santísima Virgen María, igualitos. No es sino en el bautismo ver que un pequeño rito que hacemos los sacerdotes, quitar el pecado original a través de una oración de un corto exorcismo, y la persona, el niño, la niña, queda listo para recibir el santo bautismo y todos quedamos vinculados ahí. Pidámosle al Señor que ese nacimiento, ese nuevo nacimiento que recibimos en el bautismo, nos ayude para vivir con todas las virtudes, con todo el amor, con toda la obediencia de la Santísima Virgen María, de Jesucristo el Señor y de todos los que estuvieron en este ambiente tan maravilloso, que ojalá podamos también nosotros en nuestras familias, en nuestras sociedades, tener unos ambientes parecidos, personas que son sensibles a Dios, que lo acogen, que lo aman y que lo promulgan por todo lado y que lo enseñan, especialmente a las nuevas generaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Oremos a Dios Padre, que eligió a San Joaquín y a Santa Ana, por quienes nos vino la salvación del mundo, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, el nuevo Israel, el pueblo y definitivo pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias cristianas y por todas las familias del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios que viven desunidos, sin amor, y por los que están separados y divorciados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que esperan el consuelo de Dios sin conocer a Cristo, roguemos al Señor. Pidamos al Señor en este momento, especialmente por todos nuestros abuelos, por las personas mayores de nuestros hogares, para que sigan sintiendo la acogida, que no se sientan una carga, que no se sientan como un desperdicio o despojo de la vida, sino que nosotros los mantengamos en nuestras familias. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia, que hacen suya a San Joaquín y a Santa Ana como intercesores nuestros con María, la Madre de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concede que merezcamos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los ángeles, te cantamos un himno de alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso,
Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Tú has querido, Señor, que tu Hijo unigénito naciera de los hombres, para que los hombres en misterio admirable renaciesen en ti. Concédenos por tu misericordia, que cuantos hemos sido alimentados con el pan de los hijos, seamos también santificados por el Espíritu de adopción. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús.